con la fe puesta en acción. Prácticamente ya es la última lección de esta serie. Pero bueno, yo creo que fue una linda aventura haber pasado por esta serie de estudios. Santiago capítulo 2. Hoy vamos a dar los últimos dos versículos del capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 25 y 26. Y hace poco alguien se me acercó y me preguntó así: Pastor, ¿está bien que alguien tome decisión por Cristo por miedo? Y yo pensé, ¿por miedo? Sí, por miedo. Por miedo de ir al infierno, por miedo de pagar el pecado, por miedo de morir y vivir la oscuridad eternamente, por miedo. Y uno piensa, ¿será que está bien o no está mal? Hoy voy a hablar acerca de Santiago capítulo 2, versículo 25 y 26. Le voy a contar la historia de una mujer que se entregó a Dios por miedo. Por miedo. Sí, así mismo. Ustedes dicen, wow, ¿quién será esa mujer? ¿Tienen abierta la Biblia ahí? Santiago capítulo 2, versículo 25. Voy a abrir yo también, todavía no. Comienzo. Ahí está, sí. Ya está abierta mi Biblia. Capítulo 2, versículo 25 y 26. Vamos a leer varias veces este pasaje, pero quiero que se les quede claro. Dice, asimismo también Rahab la ramera. Qué bueno tener este mote dentro de la Biblia sobre vos. No, ¿verdad? Rahab la ramera. Si hay algo de la cual se acuerdan de esta mujer es que ella era una ramera. Rahab la ramera. Acuérdense que esta mujer no es cualquier mujer. Yo les voy a contar hoy su historia y cómo termina Rahab la ramera. Y esa palabra la ramera está allí simplemente para que entiendan que Dios es un Dios de misericordia, que no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. Que Él murió en la cruz del Calvario no por los justos. Él dijo, no vine a salvar a justos, sino llamar a injustos, a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, una de esas pecadoras se llamaba Rahab. Rahab la ramera. Había terminado de leer el pasaje. No fue justificada por obras. Otra vez, para que te quede claro, para que no haya ninguna duda, Rahab la ramera, que debería hacer muchísimas obras para salvarse, no fue justificada por obras. No fue. Cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Muy interesante esto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy interesante, ¿verdad? Pero no fue justificada por la obra. Ya decíamos el domingo pasado. Nosotros, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que podemos hacer nosotros. Esto no es de vosotros, dice el Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pues es un don de Dios, un regalo de Dios, y no por obras. Versículo 9. Para que nadie se gloríe. O si no, yo tengo más plata que otros y puedo hacer más obras que otros. Entonces yo me voy al cielo porque yo merezco más luego. Además me gustaría que esté más cerca luego que vos de Dios. ¿Por qué? Porque yo hice más obras. La Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, sino por fe. ¿Fe en quién? ¿Fe en la fe? No es fe en la fe. ¿En qué? En la obra redentora del Señor Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz, porque Él muere para cargar el precio de nuestros pecados. Y eso no era una cuestión
que ahora sabemos, sino que Isaías capítulo 53, Isaías es un libro escrito por el profeta Isaías 750 años antes de Cristo, dice ya que Él iba a morir por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz, Isaías 53, es sobre Él y que por su llaga íbamos a ser nosotros curados. Ciertamente Él iba a llevar nuestros pecados y sufrir nuestros dolores, y que nosotros le íbamos a tener por despreciado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido iba a ser por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El castigo de tu paz, de mi paz, fue sobre Él, y por su llaga íbamos a ser nosotros curados. Eso es lo que dice 750 años antes del Señor Jesucristo. Ya sabía Dios un plan, ya había un plan. Y en el Antiguo Testamento, los que creían en el Mesías que iba a venir, tenían que tener fe en que Él iba a pagar el precio de sus pecados. Y para eso había algo que ellos tenían que hacer, que era algo simbólico, que era matar una oveja y derramar su sangre para que sepan de que alguien inocente, porque no hay nadie más inocente que una oveja, entre paréntesis, no dice nada, no hace nada, muere nada más, y nada más, puede ser tu amiguito, tu amiguita, puede ser la ovejita de tu casa y va a morir nada más, va a morir, no va a hacer ningún escándalo. Y Él, Cordero de Dios que quita el pecado del justo, el pecado de los impíos, iba a ser esa misma oveja. Entonces, años tras años, el pueblo de Israel tenía que traer una oveja y matar allí, porque un día iban a ser, según Miqueas, 450 años antes de Cristo, en un lugar en Belén, según él, de una virgen llamada María, en un lugar iba a nacer aquel que iba a morir por nosotros en la cruz. Iba a pagar con su sangre tu pecado, mi pecado. Y yo y vos, un día vamos a estar en la eternidad, porque hemos creído en la obra de Cristo en la cruz. Que Cristo no quedó en la cruz. A veces, a mí me gusta la cruz así vacía, ¿verdad? Porque un día lo bajaron a Él. Él estuvo colgado, pero lo bajaron. Y lo llevaron a una tumba. Y ahí estuvo 3 días. Y después del tercer día, con poder resucitó de entre los muertos. Nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. Creemos en lo que Él hizo en la cruz para salvarte, para salvarme y para abrir un lugar y ir a preparar lugar, porque Él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo comienza a decirle a sus discípulos de que Él iba a morir, de que Él se iba a ir. Y Él le dice, no se entristezca vuestros corazones. No se pongan tristes los 12 discípulos que habían 3 años y medio caminado con Cristo. Se ponen tristes. Yo les voy a dejar, va a venir otro, se va a llamar un consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que iba a venir. Yo les voy a dejar, dijo el Señor Jesucristo, pero no se preocupen porque va a venir uno mejor. Entre paréntesis, eso dice la Biblia. No hay nadie mejor en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, ¿verdad? Pero era mejor para nosotros, ¿verdad? En ese sentido era lo mejor. Y este que iba a venir nos iba a guiar a toda la verdad. Pero dice el Señor Jesucristo, no se entristezca vuestros corazones. Creéis en Dios,
creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. No, no en mí. Cuando yo digo en mí, ustedes ya saben que estoy leyendo un versículo bíblico, ¿verdad? Juan capítulo 14. Y él dijo después, en la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Wow! Y si me fuera, vendré otra vez, para que donde yo estoy, él se fue al cielo, vosotros también estéis. Y dice después el versículo 4, ¿verdad? Perdón. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Los discípulos se miraron entre ellos. ¿Qué está diciendo este? Y uno de ellos, el más bocón, se llamaba Tomás, le dijo, Señor, ¿cómo podríamos nosotros saber el camino si ni siquiera sabemos a dónde te vas? Y Jesús les dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dijo él. ¿Qué significa esto? Esto es como cuando vos te vas a algún lado y ya no hay camino, así que no sabes cómo llegar. Estás perdido en medio de la nada y te encontrás con uno de esos vaqueanos que saben todos los lugares. Te dice acá a la vuelta a la derecha, 3 cuadras, 5 cuadras, y ahí va a llegar. Hay un letrerito y vas a ver ahí, ¿verdad? Y te encontrás con uno de estos vaqueanos y te dice, bueno, te puedo explicar el camino, pero no vas a llegar. Lo que vamos a hacer es, yo voy a subirme contigo al auto y yo te voy a llevar hasta ese lugar. Yo soy el camino porque yo te voy a decir por dónde ir para poder llegar. Algunos de nosotros tendríamos que haber venido del cielo para saber cómo es el camino al cielo. No tenemos ni la más pálida idea. No hay un envío de ubicación, por ejemplo, para que cuando nos morimos, entonces tengamos la ubicación a ver si encontramos el cielo, ¿verdad? No hay forma. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien que sí conoce el camino al cielo. ¿Y quién es ese? El Señor Jesucristo, que vino del cielo y que fue otra vez al cielo. Y entonces allí le decimos a Cristo que venga a nuestras vidas. Ahí le decimos a Cristo que venga a nuestros corazones. Ahí lo recibimos. La Biblia dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Le recibo a Cristo como mi Salvador personal. Ahora Él está en mí. Y cuando yo muero, Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo voy al cielo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la fe salvadora, señores. Creer en Cristo, aceptarle en tu corazón, creer lo que Él hizo por vos en la cruz del Calvario, creer que Él murió pero también resucitó y que hoy Él vive. Vamos a orar a Dios. Y si hay alguna persona que le quiere decir al Señor Jesucristo, Señor, cuando yo muera, quiero que tú me lleves al cielo, Señor. Pero para eso vas a necesitar arrepentirte de tus pecados. Decirle así al Señor Jesús. Señor Jesús, Él te va a escuchar, te asegura. El que a mí viene, no le echo fuera, dice Él. Así que decirle así al Señor Jesús. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Cuando yo pase de esta vida, quiero que tú me lleves al cielo. Por eso hoy abro mi corazón. Acepto a Jesús en mi vida para que Él entre y me dé una nueva vida. Quiero nacer de nuevo, Señor. Quiero tener a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Así que abro, Señor Jesús, mi vida y te recibo como mi Salvador. Tú eres mi Salvador.
Nadie más que tú pagaste el precio de mis pecados. Nadie más que tú derramaste tu sangre maravillosa para darme vida eterna. Y hoy, Señor, me entrego a ti totalmente y te recibo como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Rahab, vamos de vuelta a Santiago capítulo 2, versículos 25 y 26, más rápidamente. Rahab era ramera, ¿le queda claro eso? ¿Saben que una ramera? Sí, aunque no lo quieran, así es. Ella era y fue una mujer prominente en la Biblia. Prominente. Hoy les voy a contar la historia, ¿eh? Pero vimos hasta aquí, durante estos temas, hoy vamos a ver la fe puesta en acción, vimos hasta aquí que hay una fe muerta, que son palabras sin obras. Yo tengo mi fe, yo tengo mi religión, yo tengo mi santo, mi virgen, mi no sé qué, lo que vos quieras tener. Son palabras y sin obras. Y eso es puramente intelectual. Después está la fe demoníaca. Y es reconocer a Cristo, pero no tener ninguna relación con Él. Bueno, mira, a mí me parece bien si vengo todos los domingos, me siento en la iglesia, caliento el banco, me levanto y me voy y hago lo que quiero durante la semana. Esa relación con Dios es la que yo quiero tener. Por favor, Dios, no me molestes. Yo ya vengo los domingos y ya me tomo mi tiempo. La fe demoníaca es una fe que mueve el intelecto, pero también mueve las emociones, pero nada más que eso. Nada más que eso. Puede cantar muy lindo. Yo hace rato cuando cantaron en Jesús, fuerte soy, me callé, no dije nada. Quiero escuchar a la iglesia cantar. Realmente cantan muy lindo. Te da ganas de llorar. Qué lindo es decir eso. Solo Él mi roca es. Solo Él mi roca es, dice esa canción. Y después viene la fe dinámica. Esa es una fe que obra porque es verdadera. Es una fe que da frutos. No se queda solo en el intelecto. No es pura emoción, sino que avanza hacia la voluntad de Dios. Avanza para conocer la voluntad de Dios. No es que hace nomás las cosas por hacer. Así que Santiago, vamos a estar viendo rápidamente. Ahí está. 1, 2. Santiago ilustra la fe dinámica con la vida de Abraham. Cuando Santiago escribió esta epístola, Abraham ya era el patriarca, reverenciado por los judíos, el fundador de los fieles. Y él era también considerado como la personificación de la fe en acción. Y cuando leímos la semana pasada la biografía de Abraham, uno queda impactado por la gracia de Dios, la cantidad de pruebas de fe en las que él fracasó, porque Abraham fracasó en algunas pruebas de fe, pero uno queda aún más impactado por las pruebas de fe en las cuales él salió exitoso. Algunas cositas él hizo. Por ejemplo, Abraham, está registrado que mintió. Hay varios que mintieron en la Biblia. Pero en la Biblia dice que no tenés que mentir. Nunca usen a Abraham que mintió como un ejemplo. Nunca usen a David que mintió como un ejemplo. Y estos son hombres, dicen. Ellos los que son mentirosos. Nunca usen a Rahab que mintió como un ejemplo. La mentira, no hay mentira buena. No hay mentiras piadosas. Piadosa porque es algo de Dios. No hay. Pero hay que decirlo porque están en la Biblia, entre paréntesis. Hoy vamos a ver una de esas mentiras que es la de Rahab, ¿no? Miren, este hombre, Abraham, salió exitoso, por ejemplo, dejó la tierra de sus padres,
Por la fe también Abraham creyó la promesa de Dios de un heredero, que iba a tener un hijo heredero. Y por la fe estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, su hijo, en sacrificio a Dios. Y puede que uno llegue al final de la biografía y piense que Dios nunca va a hacer algo con usted. Decir, bueno, eso habrá sido Abraham, eso habrá sido Jacob, eso habrá sido Isaac, pero conmigo yo creo que Dios no va a hacer nada. Es decir, no voy a intentar vivir esa fe dinámica, ya que obviamente no voy a alcanzar lo que alcanzó Abraham. El camino, Abraham, su camino, Abraham caminó 50 años con Dios. 50 años hasta el día en que él tuvo que demostrar su fe dinámica. Entonces, ¿cuántos años vos haces que estás caminando con Dios? Poquito así. No, no te preocupes, Dios te va a usar. Así que Santiago anticipa que la congregación a la cual Santiago le estaba escribiendo esta carta responda de esta manera. A mí no me va a usar Dios porque yo no voy a ser nunca como Abraham. Y así que, guiado por el Espíritu Santo, porque yo no soy como Abraham, un tipo tan recto, entonces yo no voy a ser usado por Abraham, ni yo soy una mujer tan recta, así que yo no voy a ser usado como Abraham. Y él anticipa esta respuesta o esta cosa y concluye con una ilustración de fe dinámica, mostrándonos la vida de una persona totalmente distinta a Abraham. ¿Quién es esa persona totalmente distinta a Abraham que vimos la semana pasada? Rahab, la ramera. O sea, pero Abraham habrá sido un santo. Era un tipo que hizo cosas malas también, pero era muy bueno Abraham. Pero ahora voy a hablarte de una que realmente lo único que sabía hacer es cosas malas. Se llamaba Rahab. Santiago 2:25, entonces le leo de vuelta. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obra. No fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está muy bien. Las obras fueron buenas para ver que ella era una mujer de fe, pero no fue justificada por las obras, no se preocupen. Y Santiago no podía poner un ejemplo más opuesto a la vida de Abraham que la vida justamente de Rahab. Y veamos el contraste entre estas dos personas. Abraham era un hombre, obvio, Rahab era una mujer. Eso es obvio. Otro contraste, él era hebreo, Rahab era una gentil, era amorrea. Rahab era amorrea. Los amorreos eran un pueblo enemigo de Dios. Eran hombres idólatras que sacrificaban niños a su Dios. Entonces, esta era Rahab. Ni ahí no era judía ella, ni un poco. Abraham era hebreo y ella era una gentil idólatra. Abraham era un gran líder, Rahab era una ciudadana común y corriente con una profesión bastante complicada. Abraham era un hombre prominente de la alta sociedad. Abraham era uno de los candidatos al rey, a ser rey, era hijo del rey de Ur de los Caldeos. Ese era Abraham. Por eso también es muy importante que él, sabiendo que él iba a reinar alguna vez en lugar de su padre, sale por un llamado de Dios, imagínense. O sea, porque yo no me quedo nomás acá y voy a reinar. Abraham fue un gran líder, Rahab, una ciudadana común. Abraham era un hombre prominente, Rahab, una mujer de la calle. Abraham era honrado y respetado, Rahab, todo lo contrario. Abraham era una persona que uno asociaba con Dios y Rahab era una persona que uno pensaría que no tendría nada que ver con Dios.
Rahab, no, esta no tiene nada que ver con Dios. Aún así, en estas diferencias entre Abraham y Rahab, si no supiéramos nada más de la vida de Rahab, Santiago hoy nos da la información necesaria para hacer su punto. Abraham era un patriarca, Rahab era una prostituta y ambos demostraron fe dinámica. Ahora hay una gran diferencia entre un patriarca y una prostituta, es evidente, ¿verdad? Y Santiago elige contrastar estos dos por una razón. Santiago elige contrastar estos dos por una razón. Para que nadie diga, bueno, eso va a pasar con Abraham, pero conmigo. Pastor, me gusta tu estudio, está muy bien, pero no es para mí. Ponerle que tiene que ser un tipo o una mujer muy santa para que se aplique eso. Entonces Santiago, sabiendo que por ahí vos ibas a tomar esa actitud, sentado o sentada ahí, él dice, te voy a contar de alguien que era terrible, se llama Rahab, Rahab la ramera. Así que ahí está, justamente, no sé si ya pudieron copiar porque hoy las brujas están de fiesta. No sé si vengan, nos vamos, volvemos. Ahí vamos, Como verá, la gracia de Dios y la muestra genuina de fe pueden tomar lugar tanto en un gentil redimido como en un judío redimido, en un hombre de honor como en una mujer sin honor. Ambos son trofeos de la gracia de Dios hasta el día de hoy. Miren, la gracia de Dios no es para ricos, no es para pobres, no es para buenos, no es para malos, es para todos. Jesucristo, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, no el que cree en una religión, no el que cree en algún ritual, que hay que cumplir tal ritual, no aquel que tiene algún amuletito que con ese amuleto cree que con eso va a ir al cielo, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra del Señor. Así que, como verán, la gracia de Dios y la muestra genuina de fe pueden tomar lugar tanto en un gentil redimido como en un judío redimido, en un hombre de honor como en una mujer sin honor. Ambos son trofeos de la gracia de Dios hasta el día de hoy. Y además, su fe no queda perjudicada por su genealogía. Su apellido no le ayuda ni le impide en su habilidad de demostrar fe dinámica en un Dios vivo. Dios no dice, bueno, si usted hubiera sido de una mejor familia, le voy a dejar entrar al cielo. Yo le hubiera dado cierto ministerio dentro de la iglesia. O estoy buscando a gente como Abraham para que sirvan a Dios aquí en la iglesia. Dios no se fija, no se fija en tu posición, en tu genealogía, no se fija en tu currículum. Ahora, para poder apreciar mejor esta ilustración de Rahab, tenemos que retroceder e irnos un poco al trasfondo. Estamos hablando de Rahab, se trata de Josué, Josué capítulo 1. Vamos a irnos un ratito allí después. Dios le había prometido la tierra prometida, entre paréntesis, todas las guerras allí en la franja de Gaza están en el mismo lugar. Cuando ustedes escuchen el pueblo filisteo, sepan que esa es la franja de Gaza, entre paréntesis. Siempre fueron guerreros contra el pueblo de Israel. Así que Dios le había prometido a Abraham entrar a la tierra prometida y poseerla. En ese entonces, Moisés fue hasta la tierra prometida. ¿Se acuerdan el caso? ¿Sí? Y mandó 12 espías. 10 de los espías dijeron, imposible es la tierra prometida. No. Hay gigantes. Nos van a masacrar, van a matar a nuestros niños, van a matar a nuestras mujeres, vamos a morir todos.
Imposible entrar. Solo dos dijeron que no, hay que entrar. Si Dios dijo que nos promete la tierra prometida, hay que ir por fe allá. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Josué, Caleb. Fueron los únicos dos. Y fueron realmente los dos que entraron a la tierra prometida. Bueno, han pasado 40 años. 40 años. Todos ellos que quisieron entrar a la tierra prometida han muerto. ¿Dónde han muerto? En el desierto. Todos murieron en el desierto. Pero han tenido hijos. Y esos hijos ahora están con Josué y Caleb, los dos viejitos. Caleb, 80 años. Josué, capaz 70 o 71, 72. Hombres de guerra. La fuerza de Caleb, más de 80 años. A los 85 años él encara una guerra contra los gigantes de un pueblo de gigantes, de Anak. Ahí me vino el nombre, los de Anak. En una montaña tenía que subir. Él dijo, a mí me dijo Moisés que me iba a dar esa tierra, así que quiero enfrentarlos. Y se va Caleb a los 85 años. Josué le dice, che, Caleb, está un poco viejito. Esto que yo le digo está en la Biblia, no así como yo les cuento, ¿verdad? Pero está así, lean la Biblia. Le dice, estás un poco grandecito. Igual más, dice la Biblia que Caleb estaba en toda su fuerza. Imagínense llegar a los 85 años, poderoso para enfrentar una guerra y que la gente ya te tenga miedo. Bueno, viejito 85, no. Caleb, no, con ese no te metas, ¿verdad? Porque realmente es un hombre realmente maravilloso, grandioso. Así que Josué, 40 años en el peregrinaje, la tierra prometida ya estaba habitada por naciones idólatras, malvadas, entusiasmadas ahí, pero Josué y los que estaban entrando, ellos estaban entusiasmados por eso. Entonces, ¿qué hace Josué? Josué toma ahora otra vez 12 espías. 12, no. Josué dijo, no, yo no voy a cometer el error de Moisés. No, Moisés mandó 12 espías, se armó un guarará, 40 años en el desierto. No. Todavía están al otro lado del Jordán. Imagínense Jericó, una ciudad en este lugar, supongan, y el Jordán está en el medio y del otro lado de la ribera está viniendo más o menos unos 1 millón. ¿Ustedes vieron alguna manifestación acá en las plazas estas ahí, después del golpe de Estado? Estos días no se recordó eso, ¿verdad? Hubo quizás 10.000 o 15.000, algunos casos hasta algunos dijeron 20.000 personas. Ahora imagínense 1.200.000 personas que vienen por la ribera del Jordán, el río Jordán, y que acampan en dirección a una ciudad llamada Jericó. Están al otro lado del río. El río está desbordado. ¿Alguna vez vieron un río desbordado? ¿El río Paraguay? Subió a veces hasta la calle Colón, ¿verdad? No sé, no hace mucho, entre paréntesis, así que no digan, ay, pastor, pero vos estás viejo que viste eso. Bueno, hay otros también que lo han visto porque no hace mucho, se desborda el río. Imagínense, nadie se anima a entrar a ese lugar, no solamente porque te pueda ahogar, porque cuando el río está desbordado, ¿qué quiere decir? Que está muy hondo, ¿verdad? Porque está bien, a lo mejor los primeros 10 metros capaz, no sé, pero después, ¡bum!, te vas a ir abajo y te morís, ¿verdad? Imagínate que vos tenés que pasar el río Jordán desbordado, supongan el río Paraguay, el río Jordán, tuve la oportunidad de ver el río Jordán, es un río profundo, entre paréntesis. Imagínate que ese río está desbordado y que vos tenés que pasar el río Jordán para tener la tierra prometida. Así que, ¿qué hace Josué? El comandante Josué. Él agarra y dice 2 espías. No 12. 2 espías. Yo ya no voy a cometer el error que Moisés. No, yo a 2 nomás le voy a mandar. Así que él selecciona a sus mejores 2 hombres de mucha fe,
No me vengan acá a decir que no vamos a entrar a la tierra prometida. Ya le habrá palabrado. Y no vengan acá a decir que al otro lado hay gigante, porque ya eso ya escuchamos. Ustedes van a venir, Josué le habrá preparado. Van a venir, van a decir que todo es una maravilla al otro lado, que nosotros vamos a ganar la batalla. O sea, no le habrá dicho así, pero vayan y hagan esto. Así que ellos van, nadan. ¿Cómo pudieron haber cruzado el río Jordán? Nadaron o con algunas barcazas que habrán construido rápidamente, remaron hasta pasar al otro lado. Llegan al otro lado en medio de la oscuridad, en el momento en que nadie les veía. Al otro lado, en Jericó, una muralla altísima. Ya estaban mirando, esos que están viniendo allá, los israelitas, no los queremos muy cerca, por favor. Atiendan, presten atención, los centinelas en la muralla, tenían una muralla enorme, altísima, Jericó. Por favor, cuéntenos qué va a pasar. Y estaban ya los centinelas. Así que estos entraron probablemente por la parte trasera, una cosa así. Entraron a la ciudad, entran a la ciudad, se dan cuenta de lo que está sucediendo en la ciudad de Jericó. Y ellos van directamente, para que no haya sospecha, a la casa de una prostituta. Extranjeros van a la casa de una prostituta. Es normal eso. En esa época era normal, y yo creo que en esta época también, entre paréntesis. Pero van a la casa de una prostituta. Entonces eso era como muy, muy normal. Y esto es lo que está sucediendo. Josué capítulo 2, versículo 1 dice: y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Josué capítulo 2, versículo 1. La palabra hebrea para ramera es soná, que puede ser traducido ramera u hospedadora, la persona a cargo de un alojamiento. Si ella hubiera sido simplemente encargada, porque algunas personas trataron de decir que ella no era realmente ramera, sino era la encargada del lugar. El problema es que en el Nuevo Testamento, acá en Santiago, clarifica para nosotros que Rahab no era ninguna administradora de ese lugar. De hecho, la palabra asociada a Rahab aquí en el Nuevo Testamento en griego es la palabra porne. ¿De dónde viene la palabra pornografía? Entre paréntesis, enseguida le pegó eso. Pero de ahí viene la palabra de fornicar, ¿verdad? Así que ella no era la que administraba, ella era una de ellas. Ella no estaba solamente administrando un alojamiento allí en las paredes de Jericó, ella estaba administrando un prostíbulo. Y la pregunta que uno se hace inmediatamente, ¿qué hacen estos hombres con Rahab? Josué capítulo 2, versículo 2, y fue dado aviso, paréntesis. Otra cosa que no me venga, sobre todo los hombres que están aquí presentes. Dios le guía a estos dos hombres a ir a la casa de esta ramera. No me vengan con eso. No me vengan. Pastor, yo encontré algo. No me vengan con eso, No me vengan. ¿Me podés explicar un poco, No me vengan con eso, ¿ok? Josué capítulo 2, versículo 2 dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. En otras palabras, alguien lo había visto entrar a la ciudad, probablemente estaban vigilando. Y los espías evidentemente sabían que habían sido ya descubiertos. Así que ni bien llegaron a la casa de Rahab, ¿qué le dijeron a Rahab? Te pedimos un escondite. Escondenos. Y que le dijo Rahab: subíanse arriba, ¿verdad? Y si leen minuciosamente el capítulo 2 de Josué, van a ver que ellos pasaron la noche en el techo y no en la casa misma. Estos hombres obviamente fueron guiados por Dios en esta casa en particular, y esa mujer en particular, quien era la única persona de toda la ciudad que estaba lista para creer en el Dios de Israel. Dios conocía su corazón, Dios ya conocía su deseo. Rahab era la única persona en todo Jericó que iba a simpatizar con estos espías. Imagínense.
Rahab. Josué capítulo 2, vamos ahora a Josué 2 de vuelta, versículos 3 y 5. Entonces el rey de Jericó envió decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y la había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y lo alcanzaréis. Yo le dije: es una mentirilla, mentira en seco, no, ni mentirilla, es mentira de verdad, ¿eh? Le engañó todo. Esto no le pareció anormal, entre paréntesis. No, me estás mintiendo. No, era normal que los hombres entren en la casa de la prostituta. En unos 30 minutos. ¡Up! Adiós, adiós. Ya se iban, ¿verdad? No era, parecía nada ilógico lo que pasó ahí. Así que dijeron ellos: bueno, esto pudo haber sido verdad lo que dijo Rahab. Y entonces le creyeron a Rahab y se fueron. Rahab no pasó por ningún curso de ética ni ningún curso bíblico, así que no esperen de ella más que eso. Así que ella, ¿qué hizo? Escogió proteger a los espías, negando que estaban en su casa. Pues imagínense que ella hubiera dicho: rey, yo amo esta nación y amo este país, y yo les engañé a estos dos judíos. Están en tal lugar escondidos. Vayan y arréstenlo. Y va a pasar ella como la que entregó a estos dos espías. Pero ella no hizo eso. ¿Por qué no hizo eso? Vamos a tener que leer la Biblia para entender por qué ella no hizo esto. Dice Josué capítulo 2 versículo 9: sé que Jehová, dice Rahab, está hablando ella ahora, os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo. ¿Cuánto hacía de eso? ¿Cuánto hacía de que Dios había secado las aguas del Mar Rojo? 40 años. 40 años atrás estaban en Israel. Después dice: delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, justamente ella era un amorreo, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Quiero repetir algo que dije la semana pasada, pero quiero ser muy intencional en esto que voy a repetir. El desafío de la fe en tu vida siempre va a depender del tamaño de tu Dios. ¿Quién era para Rahab Dios? Un Dios que mató al ejército de Egipto. Ella no tenía 40 años, así que no solamente, pero se contaban esas historias. Se iban al prostíbulo, más de un hombre, y contaban vos sabés que hay una historia, hace poco sucedió, que un pueblo estaba en Egipto como esclavos, pero salen de Egipto, hizo caer plagas, hicieron convertir el río Nilo en sangre, y cuando estaban por salir, lo último que hizo el Dios de ellos, ¿saben qué hizo el Dios de ellos cuando estaban por salir? Mató a todos los primogénitos de los egipcios. Imagínate, ese Dios. ¿Ustedes escucharon hablar de eso? Sí. Y ella escuchaba. Wow, ¿quién es este Dios? Y comenzaba su fe a crecer. Ella decía: oh,
ese Dios es un Dios verdadero, porque este Dios que yo tengo, Moloch o no sé cuál, Acera o uno de estos dioses antiguos, no hacen eso que hace este Dios. Ese es un Dios verdadero, es un Dios real. Entonces ella comenzaba a creer esto y venían otros y contaban y dice, te quiero contarte algo. Hace unas semanas hemos visto que están viniendo por el Jordán rumbo a Jericó y van a encontrarse con nosotros, ese Dios. Tenemos que tener cuidado porque a los amorreos allá, estos reyes, Og y el otro que acabo de nombrar, ya los destruyeron y ahora vienen por nosotros. Estaban todos con miedo en Jericó. ¿Y saben qué? Por ese miedo, esta mujer decidió y aceptó al Dios verdadero como su Dios. Por el miedo de no tener que morir. Hubo una negociación, ¿eh? Ella habló con los espías y le dijo, bueno, mira, yo le voy a esconder, pero cuando ustedes vengan acá, no le tienen que tocar a mi papá, a mi mamá. Josué capítulo 2. Yo no quiero leerles todo, les voy a contar nomás la historia. A mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mí y a todos los que estén en esta casa, no le van a tocar ni un pelito, ¿ok? Totalmente de acuerdo. Si vos llegás a hacer saber que nosotros estuvimos acá, se rompe este pacto. Pero si vos no haces eso, nosotros te vamos a salvar. Y te voy a decir cómo va a ser la cosa. Vas a hacer colgar un pañuelo color granate de la ventana para que no sea eso. En la palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos, esa palabra en Josué, el granate, es la misma palabra que se usa para aquel dintel que cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto para matar a los primogénitos, los judíos tenían que pintar con la sangre de aquel cordero, la misma palabra. Así que vamos a pasar y no vamos a destruir tu casa. ¡Wow! Ella solamente tenía la palabra de 2 hombres. Unos cuantos embusteros venían a su casa. ¿Cómo creer en estos hombres? No, ella creía en Dios. Rahab dice que ellos habían estado atentos, siguiendo la noticia acerca del pueblo de Israel que había salido de Egipto. Todos sabían de las maravillas, se hablaba en su prostíbulo cada tanto del tema. Y todos sabían que Dios había hecho cómo había dividido el Mar Rojo y cómo destruyó al pueblo Egipto. Lo que sucede con esta mujer fortalece lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es la fe? Yo digo, ¿cómo yo puedo aumentar mi fe? ¿Le gustaría aumentar su fe a usted? ¿Sí? A mí sí. A mí me gustaría ser un hombre de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esta mujer creyó en Dios por lo que ha escuchado de Dios, pero ella no solo creyó, sino que actuó. Hizo que su fe fuera una fe puesta en acción. Porque la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. A ustedes no les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que o cuando estoy preparando un estudio bíblico, o cuando alguien pasa acá y se para aquí para dar las ofrendas, para dar otra cosa, o para dar un estudio, y parece que Dios me está hablando a mí. Pero parece que Él sabe lo que yo estoy pensando. Pastor, ¿vos le contaste algo? Y yo no le dije nada al pastor. Y, pues, ¿cómo Él sabe? Saben que yo no sé. No soy ningún vidente, no es que leo ninguna mente, sino que la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y es eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas del cuerpo, los tuétanos, hay unos agujeros acá,
los tuétanos, y discierne, hasta ahí entra, los pensamientos, discierne la palabra de Dios. Hebreos 4:12, lean. Discierne los pensamientos, y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente discierne la intención de tu corazón, discierne la palabra de Dios. Es poderosa la palabra de Dios. El evangelio es poder de Dios. Eso dice Romanos 1:16. Así que ella ayudó a los espías a escapar y hizo lo que le habían mandado hacer. Ella colgó un cordón de hilo escarlata en su ventana. Esa era su esperanza. Ese cordón se llama seña, Josué 2:12. Y es la misma usada en Éxodo. La misma seña que cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto, tomaba la vida de los primogénitos. Y del uso de esa misma palabra aquí, Josué, no es mera coincidencia. Esta palabra trae todo un contexto de esperanza, un contexto de redención. Esta mujer se salva de la muerte por su fe en Dios. Su esperanza estaba puesta no solamente en ella misma, en su fe, sino en Dios. ¿Por qué ustedes creen que hay una sábana escarlata allí por roja, color sangre, por la cruz? Porque esa es la señal de su sangre. Juan dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la verdad. Y ella estaba listo incluso antes de que estos espías llegaran. Ella estaba listo para dejar su estilo de vida, para dejar sus ídolos. Ella estaba cansada de la vida. Ella sabía que los israelitas venían en camino. Ella tenía miedo. Ella sabía que los israelitas seguían al Dios único, vivo y verdadero. Y probablemente oró: sé que eres el Dios de los cielos y la tierra. Y si puedes perdonarme y recibirme, con gusto te seguiré por fe. Y Rahab pasó de ser una ramera sin esperanza a una redimida, totalmente perdonada. Dios había cambiado su condición de pecadora a santa. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera. Otra vez le ponen la ramera. No se olviden que es la ramera. Porque la misericordia de Dios salva personas en ese estado. Dios salva a todos. Salvó al ladrón de la cruz y va a salvarla a una ramera. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Así dice la palabra de Dios. Su fe en Dios le guardó un lugar en la eternidad. Su muestra de fe le guardó un lugar en la historia. Paréntesis. ¿Y qué pasó con el resto de Jericó? Murieron. ¿Tuvieron alguna oportunidad de ellos? Sí, sí tuvieron. 40 años escucharon lo que pasó con Egipto. Tienen que ver el mapa donde queda Jericó y donde era Egipto. No era muy lejos. Ellos sabían lo que pasó con Egipto, pero no se arrepintieron. Siguieron con sus dioses. Está muy bien eso de los israelitas, cuentan muchas cosas lindas, che, veo, pero no vamos a creer eso. Tenemos nuestros dioses. Yo sigo con mi Dios. Mi Dios me va a salvar. Y no creen en la palabra de Dios. No creen en la verdad de Dios. Que viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entre paréntesis. No lindos dictaditos. No es algo que la gente te lea. Así tipo te lee. Por eso ustedes traen su Biblia. O por lo menos lo tienen en el celular. Porque la fe, Romanos 10:17, viene por el oír. La fe es un efecto acústico. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no oís la palabra de Dios, venid de vez en cuando nomás a la iglesia. Podés tener fe en vos, pero no la fe salvadora. Y te estás perdiendo la bendición de tener una fe auténtica y verdadera. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando le escribe Santiago a las iglesias, el apóstol Pablo también llama a cada creyente por su nueva identidad.
santos en Cristo. Y Rahab era ahora una nueva criatura. El versículo 26, Santiago dice, efectivamente que las obras de fe de Abraham y Rahab fueron como un espíritu a un cuerpo, el principio de vida que anima a un ser humano. Así que es la fe dinámica en la vida del creyente, es lo que mueve a la acción. Provoca que demuestre su fe en el Señor. Y esa es la exhortación de Santiago al creyente. Si usted cree, muéstrelo. Si usted cree, muéstrelo. Muestre que es un creyente. Si usted cree, muéstrelo. Señor, yo a veces, algunos tienen vergüenza de hablar de Cristo. Bueno, pero ¿qué tal tus redes? ¿Qué dicen tus redes? Están posteados tus ídolos, tus ídolas, las mejores cantantes, los mejores cantantes. Pero ¿cuándo posteaste algo de la verdad de Dios? Solemos postear versículos, solemos postear otras cosas. Pero ¿cuándo posteaste algo de la verdad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste algo de quién sos en tus redes? En tu LinkedIn, para los que tienen LinkedIn no es algo que usen la mayoría, pero dice que sos una profesional y todo eso, pero ¿dice que sos una cristiana o no? ¿Qué dice tu fe realmente? Y yo me pregunto, ¿qué habrá pensado Rahab al ver su ciudad y su pasado cuando ya ocurrió la toma de Jericó arder en llamas? Su profesión de fe lo llevaría a otra profesión de fe. Así que me pregunto eso. Y si estas personas, los israelitas, con sus extrañas costumbres le recibían y la aceptarían, ¿la echarían acaso? ¿Le va a aceptar el Dios del cielo y de la tierra? Claro que sí. Ella tenía esa fe. Imagínense que era un cambio de país. Ya no hablaban ni siquiera el mismo idioma. Y después tenía que cambiar de religión. No, espera. Yo prefiero creer todavía en lo que yo creo. Esto de cambiar religión, espera, no es ningún negocio. En poco tiempo ella estaría en boca de todos. La heroína de la fe dinámica que contra todos los pronósticos salvó a los espías y se convirtió en al Dios vivo y al Dios verdadero. Y hay más acerca de ella. Ella luego va a casarse. Escuchen lo que le voy a contar, lo que dice la Biblia. Se va a casar con un judío piadoso llamado Salmón. Ella, una mujer ramera, fue redimida. Así que ahora un joven le ve a esta amorrea convertida al judaísmo, al Cristo, al Dios verdadero, y le dice, te quiero como esposa. Y ahora ella, que no tenía ninguna fe, ninguna esperanza, ahora tiene un marido llamado Salmón. De este marido vendría un hombre llamado Boz. Y este hombre llamado Boz crecería y va a escoger también a otra mujer gentil, una mujer llamada Ruth. También en la Biblia. Que hay todo un libro sobre ella, también en la Biblia. Así que Rahab la ramera pasaría de ser a ser ahora tatarabuela del rey David. Y ella aparece nuevamente en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 junto a Ruth en la genealogía de Cristo. En la genealogía de Cristo. ¿Por qué usó Dios a esta gente?
No era necesario que lo hiciese. Podría haber colocado simplemente al Salvador ante alguna puerta. Habría sido más sencillo de esa manera. ¿Y por qué Dios cuenta su historia? Porque, ¿por qué nos da Dios un testamento completo de faltas, de tropiezos del pueblo de Israel? Y yo siempre que leo esto, pienso así. Dios no tiene por qué usarme a mí. No tiene. Realmente Dios no necesita nada. Así que no tiene luego por qué usarme. Y Dios no tiene por qué usarte a vos. No tiene. Pero Dios hoy quiere usarte. Y quiere que tu fe sea puesta en acción. Cuando yo veo a Rahab la ramera con su fe puesta en acción, digo yo que no estoy en esa profesión, ¿qué tal? Simplemente ella sabía lo mismo que vos y yo leímos. ¿Cuántos de nosotros no amanecemos una mañana o un día y vemos que en las noticias dice que se entró en una casa y se robó? Mandamos poner cámaras o ponemos Protec allí para que las sirenas suenen cuando entren a mi casa. ¿Cuántos de ustedes no amanecemos aquí a una casa, le entraron, a fulano de tal le mataron? Entre paréntesis, acá a una cuadra había unos orientales, entraron en la casa, le metieron unos balazos a dos y le mataron. Así, de la nada. Así que uno amanece a veces agitado, con miedo, preocupado. Y quiere que sepamos, Dios, que cuando el mundo se enloquece, Dios permanece en la calma. ¿Quieres prueba? Lees el número de la lista y a pesar de los torcidos en la genealogía del Señor Jesucristo, en la genealogía del Señor Jesucristo hay unos cuantos torcidos, entre ellas está la ramera o Ruth, otra mujer amonita. Su Dios era otro, no era Dios. Aún así, Mateo 1:16 dice, José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Qué impresionante. No se enumeran los nombres, no hace falta más. Como si Dios anunciase de modo certero, ¿ves lo que hice? Tal como te prometí que lo haría. El plan tuvo éxito. El plan de Dios tuvo éxito. Miren, la hambruna que pasó sobre Israel en la época de Jacob no pudo matar a Israel de hambre. 400 años de esclavitud egipcia no mataron al pueblo de Israel. La peregrinación por el desierto no destruyó al pueblo de Israel. La cautividad en Babilonia no pudo detener al pueblo de Israel. La promesa del Mesías va enhebrado 42 generaciones de piedras en bruto hasta encontrar el collar de la perla más maravillosa al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, tal como prometió la palabra de Dios, y la promesa sigue en pie. El que perseverara hasta el fin será salvo, dice Mateo 24:12. Y asegura que el hijo de José, Jesús, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Juan 16:3. Miren, cuando se sienten abandonados, cuando sienten que las cosas están difíciles, no se preocupen. El que conduce el tren al cielo está en el volante. No se preocupen. Cuando piensen en la guerra nuclear, no se preocupen. No es una amenaza para Dios. Los líderes inmorales jamás
han descarriado el plan. Dios cumple su promesa. Obsérvenlo ustedes mismos. Obsérvenlo cada Navidad en ese pesebre, Él está allí. Obsérvenle ustedes mismos en la tumba y se van a dar cuenta que Él se ha ido y que está vacía. Él es un Dios confiable. Puedo depositar y vivir mi fe con toda tranquilidad. Y yo en mi vida personal pasé, gracias a que Dios es un Dios que pone fe en acción. Doy gracias a Dios por la empresa que Dios me dio. Y deseo hacer las cosas para su voluntad. El camino del por qué tengo una empresa, siendo que yo era un profesional que tenía buena paga de salario en multinacionales. Ganaba muy bien. Era porque yo tenía un llamado a ser pastor. Entonces le dije, Dios, tengo que pedir permiso en mi trabajo cada vez que vamos a hacer algo para Dios, a ver si me dejan hacer eso. Yo necesito estar libre, Señor. Así que alguna vez voy a ser un empresario y voy a convertir eso. Así que hablé con mi esposa, que me apoyó. No sabía muy bien lo que apoyaba, pero decía, bueno, si Dios dice voy a hacerlo. Cuando tenía 30 años dijimos que eso iba a hacer. Mis niñas eran muy chiquitas, recién algunas. Una deuda de este tamaño tenía encima por culpa de mi hija que había entrado en terapia intensiva y durante 21 días pagué 5 millones de guaraníes todos los días para poder, así que era una deuda astronómica. 30 años y yo dije, yo tengo llamado al Señor y ya era pastor y yo quiero trabajar más libremente para el Señor. Así que a los 34 años firmé una empresa llamada Inventiva. Ni sabía. Vamos a poner ese nombre, me parece bien. Y doy gracias a Dios porque esa fe activa me llevó a convertirme en lo que hoy Dios me dio para su gloria. Así es como Dios hace las cosas. Así es como se hacen las cosas. Algunos que trabajaron en Inventiva saben que no sale nadie de mi empresa sin que yo le haya predicado el Evangelio al menos una vez. Contado quién es Cristo, quién es el que murió en tu lugar allí en la cruz del Calvario. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que la confianza es poner en Dios nuestros corazones. Quiero ir a la conclusión rápidamente y con esto termino. Como verá, Jesucristo, el Dios encarnado, no solo tiene sangre judía fluyendo por sus venas, Él también tenía sangre gentil, Rahab la ramera, Ruth la monita, y Él también escogería una novia de los gentiles. Por eso la iglesia, dice Efesios capítulo 5, vos y yo, la iglesia, somos esposa del Cordero. Y alguna vez vamos a estar en un lugar llamado la boda del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, vean. Y Él también va a escoger a una novia gentil. Y a nosotros, los que creemos, judíos gentiles, Él nos cambia la cinta de identificación. Él nos cambia de personas sin esperanzas a personas con un futuro glorioso. Él nos cambia de perdidos a salvos, de pecadores a santos. Y para esto le voy a contar una historia final. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados usaron un sistema similar al que usamos hoy en emergencias médicas. Según la gravedad se le asigna un color, para atender a los heridos en la batalla, en el campo de batalla. Si ustedes ven los logos, normalmente usan eso, el logo de Masalú, que algunos conocen. Tiene eso justamente, el rojo, el blanco, ¿verdad? El verde. Así que el supervisor de los enfermos le ponía a los heridos una cinta de cierto color, le ataba acá dependiendo de su gravedad.
Había 3 colores y por lo tanto 3 categorías de pacientes. Una cinta se usaba para los pacientes que se consideraban sin esperanza. Es decir, no se podía hacer nada ya para salvarle su vida. Otro color de cinta se usaba para los pacientes con esperanza. Soldados heridos que deben ser tratados, podían salir adelante y que su tratamiento no necesitaba ser inmediato, podían esperar. Y el tercer color de cinta era para los pacientes en duda. En otras palabras, estos posiblemente podrían sobrevivir si se les trataba inmediatamente, así que como se imaginarán, la mayoría del personal médico se centraba en estos pacientes, ya que los otros podían esperar, estos otros se iban a morir y esto estaba en duda. Ya que en el campo de batalla se contaba con pocos enfermeras y médicos y pocos suministros médicos, la asistencia médica se priorizaba para atender a los soldados marcados como en duda. Prioridad era lo en duda. Un soldado llamado Lu llegó a uno de los hospitales improvisados en la tierra de combate, muy mal herido, en una tienda de combate. Disparos de alto calibre habían destrozado su pierna y había perdido muchísima sangre. Así que el supervisor de los médicos lo examinó y decidió que Lu no tenía esperanzas y le puso la cinta de color correspondiente. Esa cinta básicamente le comunicaba al personal que lo pusieran lo más cómodo posible, pero que no hicieran mucho más que eso. Traten de que no le duelen, pónganle un poquitito de algo antidolor, se va a morir. Sin embargo, la enfermera que fue asignada a Lu se percató que él aún estaba consciente y que él podía hablar. Y después de una conversación resultó que ambos eran de la misma ciudad. El llegar a conocer a este soldado, no como un soldado más, sino como una persona que aún había crecido en la misma ciudad que ella, le impuso a hacer algo que era prohibido. Durante la noche ella arriesgó su carrera y le cambió la cinta y lo puso como en duda. Una hora después se llevaron a Lu a un hospital. Unos meses después, con una pierna amputada, Lu se recuperó y pudo tener una vida normal. Agradecido por esa enfermera que le cambió la cinta de identificación, dándole así otra oportunidad para vivir. Y esto es lo que ocurre con nosotros. Esa es la verdad del Evangelio de Jesucristo. Él está interesado en cambiarnos nuestras cintas de identificación. De personas sin esperanzas a personas con un futuro glorioso. De perdidos a salvos. De pecadores a santos. ¿Qué sigue a esto? Uno se pregunta. Y este es el desafío para vos y es el desafío para mí. ¿Qué sigue? Tenés que poner tu fe en acción. Puede ser un año igual al de siempre. No hagas ningún cambio, seguí igual, vas a terminar igual. No va a pasar nada con tu vida. Pero puede ser que hagas una diferencia. Dale la oportunidad a Dios de que haga el cambio. Y Dios va a hacer que las cosas cambien en tu vida. Así que me gustaría que nos pongamos en pie y oremos a Dios y le digamos al Señor, Señor, este va a ser un año diferente. Porque yo hoy veo que tú quieres una fe en acción y yo no quiero más tener esa fe que se sienta y calienta al banco. Quiero una fe puesta en acción. ¿Lo vamos a hacer? ¿Le vamos a decir así? ¿Saben qué dice Eclesiastés 5:2? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Cumple lo que prometes. Eso dice. Vamos a orar. Padre bendito. Señor, tú sabes mi deseo de servirte. Tú sabes mi deseo de tener una fe en acción, Señor. Pero muchas veces he caído, Señor, en el costumbrismo, en estar sentado, escuchar y nada más.
y no hacer que eso sea algo diferente en mi vida. Yo estoy cansado, Señor. Estoy cansada o cansado de tantos años y yo quiero hacer un cambio. Quiero hacer algo diferente este año, Señor. Y quiero que tú bendigas porque quiero tener una fe en acción. Quiero ver milagros delante mío, Señor. Quiero que crezca mi fe, que aumente y mis esperanzas y mis sueños y mi visión de lo que tú vas a hacer en este año. Quiero que sea grande, Señor. No quiero estar aquí donde estoy. No estoy cómodo aquí, Señor. Estoy incómodo. Quiero salir de donde estoy, Señor, para convertirme en aquello que tú quieres que yo sea, para la gloria de tu nombre. Porque tú eres un Dios grande, como Rahab sabía, Señor. Tú eres un Dios poderoso, como Rahab sabía, Señor. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios misericordioso y eres un Dios perdonador. Y hoy, Señor, yo te prometo poner mi fe en acción para la gloria de tu nombre. Y esto lo digo de todo corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.